Vamos a hablar ahora de la razón directamente proporcional. Decimos que una relación es directamente proporcional cuando al aumentar una magnitud aumenta la otra. También podemos pensar que al disminuir una magnitud disminuye la otra. Las razones directamente proporcionales son sumamente comunes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si un litro de leche cuesta 20 pesos, automáticamente 2 litros van a costar 40 pesos. 3 litros van a costar 60 pesos. 4 litros van a costar 80 pesos, etc. Esta es una magnitud directamente proporcional porque aumentamos una magnitud, que sería la cantidad de litros de leche, y aumenta la otra, que sería el costo. Otro ejemplo. Si tenemos 4 pantallas que cuestan 20,000 pesos, entonces de manera automática, dos pantallas van a costar 10,000 pesos y una va a costar 5,000 pesos. Si seguimos el criterio de los costos. Entonces, en este caso, disminuye una magnitud, que es la cantidad de pantallas, y disminuye la otra magnitud, que es el costo. Entonces, las relaciones directamente proporcionales son aquellas donde al aumentar una magnitud, aumenta la otra, como en el caso de los litros de leche, o bien al disminuir una magnitud, disminuye la otra, como en el caso del costo de las pantallas. Existe una gran cantidad de relaciones directamente proporcionales. De hecho, son las más comunes. Para resolver estas relaciones, utilizamos la propiedad que dice: el producto de medios es igual al producto de extremos, como habíamos visto en la sesión anterior. Sin embargo, aclaramos acá, si tenemos una proporción A sobre B igual a C sobre D, entonces A y D se consideran medios, B y C se consideran extremos. La regla nos dice que el producto de medios, en este caso A por D, es igual al producto de extremos, en este caso B por C. Obviamente es lo mismo pensar A por D que D por A, o bien B por C que C por B. En el orden de los factores no altera el producto. Para resolver estas magnitudes vamos a aplicar la regla en forma directa. Ejemplo 1. Si un centímetro cúbico de un trozo de cobre pesa 8 gramos, ¿cuál es el peso de 2 y de 3 centímetros cúbicos? Podemos deducir que a mayor volumen tendremos mayor peso, lo cual es lógico. Si tenemos más volumen, debemos tener más peso. Esto indica que la proporción es directa y vamos a resolver aplicando la propiedad general de las proporciones. Analizamos. Para 2 centímetros, establecemos nuestra proporción. Tenemos 1 centímetro es igual a 8 gramos. 2 centímetros sería el peso 2, que es la incógnita. ¿Cuál es el peso 2? Podemos pensarlo acá. Si 1 centímetro pesa 8 gramos, ¿cuánto pesarán 2 centímetros? Es la forma de leer esta proporción. Entonces establecemos la ley general de las proporciones y multiplicamos medio por medio. 1 por el peso 2 es igual a 2 por 8. Y es decir, medio por medio igual a extremo por extremo. El orden es indiferente. 1 por el peso 2 nos va a dar el peso 2. 2 por 8 son 16. El 1 que estaría aquí multiplicando lo vamos a transponer o a pasar al otro lado dividiendo. Y nos quedaría que el peso 2 es de 16. Se concluye que 2 centímetros cúbicos pesan 16 gramos. Porque aquí tenemos la relación esta de centímetros cúbicos de esta columna, y esta columna es de los gramos. Entonces, si el resultado fue en la columna de los gramos, tendremos 16 gramos. Calculamos ahora para 3 centímetros. Es la misma relación. Vamos a pensar que si 1 centímetro pesa 8 gramos, acá 1 centímetro pesa 8 gramos, entonces, ¿cuánto pesarán 3 centímetros? Volvemos a la relación. Medio por medio, extremo por extremo. Tenemos 1 por el peso 3 es igual a 8 por 3. Decíamos que es indiferente. Puede ser 3 por 8 o bien 8 por 3. Esto es indiferente. 1 por el peso 3 nos da el peso 3. Sabemos que el 1, al multiplicar cualquier cantidad por el número 1, va a quedar exactamente igual. Luego 8 por 3 son 24.
El 1 que tenemos acá multiplicando, de una vez lo pasamos al otro lado dividiendo, y nos queda el peso 3 igual a 24 entre 1. 24 entre 1 es 24, y concluimos que 3 centímetros cúbicos pesan 24 gramos. Entonces, podemos darnos cuenta que efectivamente es una relación directamente proporcional. De la misma manera podemos encontrar el valor del peso 4, si quisiéramos. El peso 4 sería 32. Ya nos dimos cuenta que 1 centímetro pesa 8 gramos. Aquí dice 1 centímetro pesa 8 gramos. 2 centímetros pesan 16 gramos. 3 centímetros pesan 24 gramos, como que sería la tabla del 8. Y entonces 4 centímetros tiene que pesar 32 gramos. Podemos completar esta tabla. 1 centímetro cúbico son 8 gramos. 2 centímetros cúbicos serían 16 gramos. 3 centímetros cúbicos, 24 gramos. 4 centímetros cúbicos, 32 gramos. Suponiendo que aquí tuviéramos 5 centímetros cúbicos, 5 por el 8 de acá nos daría 40 gramos. Y tendríamos la tabla para cualquier valor. Es una proporción directa. Ejemplo 2. Si un auto recorre 60 kilómetros en una hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 3 horas a la misma proporción? Aquí es importante establecer que es a la misma proporción, porque obviamente un automóvil puede modificar sus velocidades, pero aquí estamos hablando de la misma proporción. Establecemos nuestra proporción. En esta columna tenemos 2 kilómetros, en esta columna tenemos las horas. Nos está diciendo el ejercicio que son 60 kilómetros en una hora. Entonces queremos saber cuántos kilómetros son en 3 horas. Resolvemos aplicando la propiedad general de las proporciones. La propiedad general nos dice que el producto de medios, 60 por 3, es igual al producto de extremos. Nuevamente el orden no nos afecta y en este caso estamos empezando 1 por x para que la incógnita nos quede de una vez en el lado izquierdo y lo igualamos a 60 por 3 o 3 por 60. Entonces tenemos 1x igual a 3 por 60. 3 por 60 son 180. 1x realmente es x, o bien podríamos pasar el 1 dividiendo y nos daría 180 entre 1. De cualquier manera nos queda que x es igual a 180. Lo que significa que en 3 horas este automóvil, viajando a la misma proporción, tendría que recorrer 180 kilómetros. O bien, recorre 180 kilómetros. Podemos completar una tabla también que se muestra considerando que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, es decir, esta tabla, una tabla sobre este mismo ejercicio. Teníamos que en una hora viajaba a 60 kilómetros, en 3 horas viajó 180, porque lo acabamos de resolver, pero en la tabla también podemos pensar 3 por 60, 180. Entonces, para este espacio podemos pensar 2 por 60 y nos va a dar 120. Para las 4 horas, 4 por 60 nos va a dar 240. Para 5 horas, 5 por 60 nos va a dar 300. Entonces tendríamos 300 kilómetros. Esta tabla la podemos resolver aplicando la propiedad general de las proporciones, como hicimos acá, desarrollándolo, o bien lo podemos hacer en forma directa como lo acabamos de resolver. ¿Qué hicimos? Fue 2 por 60, 3 por 60, 4 por 60, 5 por 60, etc. Podemos realizar los cálculos para cada columna con el desarrollo o en forma directa, lo que les decía. Cada columna lo podemos hacer con el desarrollo, como fue en el caso 3, o en forma directa, como fue en el caso 2, 4 y 5. Veamos otro ejemplo. Un impuesto se paga de acuerdo con el precio de venta de los artículos al consumidor. Completa la tabla siguiente. En este caso ya tenemos puesta la tabla. No estamos haciendo desarrollo como en los casos o ejemplos anteriores. En base a la tabla queremos deducir los siguientes resultados. Y la tabla nos da dos datos. Si tenemos un costo de 20 pesos, el impuesto fue de 2. Tenemos un costo de 40 pesos, el impuesto fue de 4. Entonces podríamos pensar que es el 10%.
porque de hecho 2 es el 10% de 20, 4 es el 10% de 60. Entonces, ¿cuánto sería el 10%? Digo, 4 es el 10% de 40, perdón. ¿Cuánto sería el 10% de 60? Pues 6. ¿Cuánto sería el 10% de 80? 8. El 10% de 100 tendrá que ser 10. El 10% de 120 será 12 y el 10% de 140 será 14. De esa manera tenemos esta tabla de impuestos. Aquí aclaramos que se deduce que es el 10% del impuesto. Y resolvemos aplicando la propiedad general de las proporciones o bien resolviendo en forma lógica. Si quisiéramos aplicar la propiedad general de las proporciones para encontrar este valor 6, que sería la incógnita, sería 40 por X igual a 4 por 60, que sería 240. Entonces nos quedaría 40x igual a 240, es decir, x igual a 240 entre 40 y nos daría 6. Lo mismo que los demás ejemplos, pero aquí lo deducimos en base a la forma lógica porque es el 10%. Veamos otro ejemplo. Completa la tabla que indica el número de ladrillos pegados por un obrero de acuerdo con el tiempo a la misma proporción. Vamos a suponer que en una hora un trabajador pega 20 ladrillos. Y como aquí nos está diciendo que es a la misma proporción, entonces tenemos que establecer, de acuerdo a la forma de la ley general de las proporciones, o la forma lógica, que en 2 horas debe pegar 40 ladrillos. Es decir, 2 por 20 nos da 40. En 3 horas sería 3 por 20 y nos daría 60. En 4 horas, 4 por 20 nos va a dar 80. En 5 horas, 5 por 20 nos debe dar 100. En 6 horas, 6 por 20 nos debe dar 120. Entonces tendríamos una cantidad de ladrillos pegados por cada hora. Claro que 20 ladrillos en una hora pues es muy poco. Bueno, a lo mejor son ladrillos muy difíciles. Ejemplo número 5. Completa la tabla que indica el número de centímetros que recorre una rana en cada salto. Sobreentendemos que es a la misma proporción, entonces en un brinco la rana recorre 3.5 centímetros. ¿Cuánto va a recorrer en 2 brincos? Sería 2 por 3.5 que nos va a dar 7. ¿Cuánto va a recorrer en 4 centímetros? 4 por 3.5 nos va a dar 14. ¿Cuánto va a recorrer en 8 centímetros? 8 por 3.5, 8 por 3, 24, 8 por 5, 40, 24 y 4 son 28. ¿Cuántos centímetros en 10 brincos? 10 por 3.5 nos va a dar 35. 20 por 3.5, es decir, queremos cuántos centímetros en 20 brincos. 20 por 3.5 nos va a dar 70. Por último, en 40 brincos. 40 por 3.5 o bien el doble de 20, que será 70, nos va a dar 140. Y terminamos la tabla que podemos llenar, o la llenamos en este caso en forma lógica, aunque también, insistimos, se puede hacer o trabajar de la manera tradicional o con la ley general de las proporciones. 2 por 3.5 son 7, 4 por 3.5 son 14, etc. Que sería una forma directa de aplicar la ley general de las proporciones. Para la siguiente ocasión vamos a trabajar la razón inversamente proporcional, pero en este momento terminamos.